Buenas noches. Vamos a empezar la jornada del día de hoy. Eh, Vamos a trabajar lo que estaba planificado realizar el día miércoles, que por problema del fluido eléctrico no pudimos avanzar. La recuperación del miércoles, maestro, estábamos pensando hacerlo el domingo, pero creo que el domingo van a cambiar ese transformador que está fallando y que siempre nos cortan en la energía. Ojalá que la recuperación lo podamos hacer el día lunes, maestros. Voy a conversar con el maestro de la academia para programarlo esa recuperación el día lunes, ¿ah? Y no se quedan afectados, no puedan afectarse ustedes. Bien, voy a proyectar, maestro, el ¿cómo se llama? La práctica para poder resolverlo conjuntamente con ustedes y esperamos su participación activa, ¿ya? Su participación activa como siempre lo han venido realizando. No olviden que el que lo hace es el mejor aprendizaje que podamos tener. No lo digo yo, lo dice Edgar Morin, que hizo su tesis en base a ello, ¿no? Aprender haciendo. Muy bien, vamos a proyectar. Un minutito, por favor, un minuto. Vamos a proyectar el tema. Sí, está en el chat del WhatsApp. Olinda, está en el chat del WhatsApp. Lo he enviado al coordinador. Ya me imagino que ellos lo deben de reenviar. Pero ese material es del día miércoles, ¿ya? Este material que vamos a trabajar porque el miércoles se nos fue la energía temprano y no pudimos trabajar esta práctica. Bien, en caso contrario vamos a enviar nuevamente este, pero después de haberlo resolvido, ¿ya? Resuelto. Bien, a ver, vamos a este primer caso y lo que quiero es, maestro, identificar el propósito. ¿Cuál es el propósito que se encuentra en cada uno de los casos? Miren acá, durante una sesión de aprendizaje, presente, los estudiantes están compartiendo las noticias que más les ha llamado la atención en la semana. En ese contexto, un estudiante comenta que ha encontrado una noticia sobre unas estudiantes musulmanas. Vamos a poner un puntero, ¿no es cierto? En la India que protestaban por una ley que les prohibía asistir a sus centros educativos usando velos tradicionales de la religión musulmana, estaban prohibidas. Luego que el estudiante compartía la noticia, sus compañeros realizaban distintos comentarios acerca de esto. ¿Cuál de los siguientes estudiantes, perdón, explica mejor la situación presentada en la noticia desde una perspectiva intercultural? ¿Ya? A ver, ¿cuál es el mejor comentario, no? Realizado por los estudiantes, teniendo en cuenta la perspectiva. Cuando hablamos de perspectiva, es el punto de vista, es la posición, es la postura que tiene el alumno. Y cuando hablamos de interculturalidad, ¿me entiende? Estamos hablando primero de intercambio, intercambio de costumbres, de creencias, de forma de vivir. Se vincula una persona con otra persona o un grupo de personas con otro grupo de personas. Hay una vinculación. Unos aprenden de otros, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenemos que pensar, maestro, de que la interculturalidad se debe promover en el colegio, en la escuela, con el fin de que tengamos que respetar las culturas que existen entre las personas.
la diversidad de culturas. ¿Entienden? Somos un país diverso, con distintas razas, lenguas. ¿Se dan cuenta? En este caso, si vemos el caso aquí, no se está respetando una costumbre de los musulmanes, que es utilizar un velo, ¿no? Se les ha prohibido. En este caso hay un acto discriminatorio, hay un acto discriminatorio. Y si no se le está permitiendo, no se está respetando esa costumbre y es una violación a su derecho, ¿no? Entonces vamos a ver quién explica mejor o hace un comentario respecto a este caso. ¿Ah? Alina dice, creo que las escuelas no deberían prohibirse utilizar el velo a las chicas musulmanas porque es necesario que el Estado tenga un comportamiento solidario con jóvenes de minoría cultural. Fátima dice, pienso que esta medida es discriminatoria porque al impedir que las chicas musulmanas realicen prácticas religiosas que no afecta la convivencia, se está atentando contra sus derechos culturales. Y Ornella dice, me parece que en esta situación, al estar involucradas las chicas musulmanas y los centros educativos que seguramente profesan esa religión, hay un desencuentro entre dos culturas diferentes que es muy grave. A ver, ¿en dónde hay una mejor explicación sobre lo que está pasando en la noticia, pero teniendo en cuenta un punto de vista intercultural? A ver, A, B o C. Seis respuestas, vamos maestros, somos 13 que estamos en línea. 9, ojalá que vea unanimidad. La B, la C, la B, la C, la C, la C, la B, la C. A ver, recuerda que aquí hay un acto discriminatorio, lo está diciendo la C. Recuerda que aquí se está violando las costumbres de los musulmanes y violar las costumbres es una violación de los derechos de ellos. Eso lo dice la C. Mire lo que dice Ornella. Me parece que en esta situación me parece. Y al decir me parece, es una buena postura, es una buena perspectiva, es una buena decisión. Decir creo es una buena decisión o decir pienso. ¿Mm? Creo que puede ser, me parece o pienso que esta medida lo aseguro. Entonces, una postura no puede ser a medias. ¿No es cierto? O sea, a veces sabemos nosotros los maestros cuando decimos, o los estudiantes, ¿no? Yo estoy de acuerdo a lo que la mayoría dice. No es una buena perspectiva de esa persona, ¿no? No es un buen punto de vista, no es una buena postura. La postura es de una vez tomar una decisión, sea buena o sea mala, pero tomar una posición. Esa es una perspectiva. Ahora, lo intercultural tiene que ver con el respeto a las costumbres, el intercambio que tiene que existir en las personas, pero en el caso mismo, estamos viendo un acto que se le está prohibiendo a los musulmanes utilizar el velo. Por lo tanto, si se le está prohibiendo, están atentando contra sus derechos, sus costumbres, en otras palabras. Es un acto discriminatorio. Y eso lo dice Fátima, ¿no? Pienso que esta medida es discriminatoria porque al impedir que las chicas musulmanas realicen prácticas religiosas que no afectan la convivencia, se está atentando contra sus derechos culturales. Eso es lo que está pasando acá. ¿De acuerdo? Y la respuesta aquí es la B. Es la B.
¿Ya? Muy bien. Acá dice lo siguiente. Durante una sesión de aprendizaje, la docente presenta a los estudiantes la siguiente situación hipotética. ¿Quién habla de situaciones hipotéticas? Él habla Larenzen-Colbert, cuando habla sobre los niveles de la moralidad. Dice acá, esta situación dice, Julio y Raúl es un problema, ¿ya? Cuando es una situación hipotética es un problema de difícil solución. También se le llama dilema morales, ¿ya? Dilema morales. Eso creo que lo explicamos en una oportunidad. A ver, dice acá, Julio y Raúl está haciendo un trabajo en pareja. A Julio le cuesta mucho hacer el producto que está realizando, pero está decidido a esforzarse. Sin embargo, Raúl está impaciente por terminar el trabajo porque no quiere ser el último en entregarlo. Por ello, cuando Julio está terminando su parte del trabajo, Raúl se lo quita y le dice, dámelo. Mejor, eres muy lento, yo lo termino. Ante ello, Julio responde gritándole, ¿qué te pasa? ¿Quién crees que eres? Tú no eres mejor que yo. Hay una discusión, un problema. Luego de leer la situación con los estudiantes, la docente les pide que planteen alternativas que permitan solucionar el conflicto. Ojo, alternativas de solución me están pidiendo acá. ¿No es cierto? Solucionar el conflicto evidenciado en dicha situación. ¿Cuál de los siguientes estudiantes propone, pues, una propuesta, una alternativa de solución, el uso de habilidades socioemocionales para solucionar el conflicto? Recuerda que dentro de la inteligencia emocional, para desarrollar la inteligencia emocional, tenemos que desarrollar habilidades socioemocionales. Una habilidad socioemocional es una capacidad que tenemos que ir logrando para tener que nosotros manejar nuestras emociones. Y las habilidades socioemocionales son la empatía, la escucha activa, la sociabilidad, la asertividad, la autoestima, el autoconocimiento, la autorregulación académica, la autorregulación emocional. Entonces, si aquí estamos viendo una bronca entre Julio y Raúl, entonces, ¿qué habilidades se tienen que poner en práctica acá? ¿Qué habilidades se tienen que proponer que se realice acá? A ver, vamos a ver quién es el que propone acá, ¿no? Daniel dice, creo que la forma para arreglar este problema es que Julio y Raúl se digan claramente qué le ha molestado a cada uno para que puedan entender por qué no están logrando trabajar en equipo. Así podrán acordar la mejor forma de terminar el trabajo. ¿Este será? Carolina dice, yo creo que la única manera para que Julio y Raúl solucionen su problema es que se pidan disculpas por haberse hablado mal y terminen el trabajo para tener la mejor calificación. Así evitan rencores entre ambos y cumplen con su trabajo. Humberto dice, pienso que la manera más pertinente de solucionar este problema es que alguien recuerde a Julio y a Raúl cuáles son las normas de convivencia del aula, así reflexionarán sobre por qué no se han comunicado adecuadamente, en donde proponen el uso de habilidades socioemocionales para solucionar el problema. En la A, en la B o en la C.
La A, la C, la A, la A. A ver, ¿quién más, maestro? La A, la A. Goleman, aquí hay que tener cuidado. Si este es un conflicto, Goleman dice, para solucionar un conflicto tiene que haber diálogo. Y lo último, tiene que haber consenso. En el diálogo tiene que notarse las habilidades socioemocionales, al menos una. Y aquí lo está pidiendo, ¿no? Las más mejores o las que siempre vienen en los exámenes son tres, ¿no? Tres habilidades. Uno es la asertividad, que significa decir las cosas como son, de manera clara, directa, sin esconder nada. Ese es el asertivo. El asertivo dice lo que siente, pero no ofende, no grita. ¿Se dan cuenta? El otro es la escucha activa, la escucha activa. Y la escucha activa tiene que ver con entender lo que el otro está diciendo, comprender lo que el otro está diciendo. Comprender, ahí nomás queda. Y si no comprendo, vuelvo a preguntar. Recuerda que son habilidades socioemocionales. Tiene que ver con las emociones, no con el conocimiento en sí, ¿no? Y el otro es ¿cómo se llama? La empatía. La empatía. Y la empatía tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro, sentir lo que el otro está sintiendo. Nada más. En esta bronca que está acá, ¿qué está fallando? Es la comunicación. No hay una buena comunicación aquí. Entonces, lo que se tiene que evidenciar si no hay una buena comunicación es la asertividad. Lo que se tiene que evidenciar aquí es el diálogo. Y lo que se tiene que evidenciar aquí es que entre ambos tiene que haber un consenso, un acuerdo que beneficia a ambos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde vemos esto? Algunos han marcado de Humberto, a ver, pienso, dice, que la manera más pertinente de solucionar este problema es que alguien recuerde, recordar. ¿Es dialogar? No, no es dialogar. Recuerda que Goleman dice diálogo. Recordarle a Julio y a Raúl cuáles son las normas de convivencia en el aula y así reflexionarán. Reflexionarán, ¿es una habilidad socioemocional? No. Sobre lo que nos dice por qué se están comunicado adecuadamente, ¿no? No se han comunicado adecuadamente. Sonará asertividad, porque asertividad es hablar con claridad, ya sin ofender, decir cómo son las cosas. Carolina dice, yo creo que la única manera para que Julio y Raúl solucionen su problema es que pidan disculpas. La disculpa es el diálogo por haber hablado mal y terminen el trabajo para tener la mejor calificación y así evitar rencores entre ambos. No, no, aquí no se evidencia ninguna habilidad. Acá, Daniel dice, creo que la forma para arreglar este problema es que Julio y Raúl se digan claramente qué les ha molestado. Esa es asertividad. Y se digan, porque va a haber diálogo, ¿entiendes? Va a haber diálogo. Entonces aquí, a cada uno para que puedan entender que nos dice que no están logrando trabajar en equipo. Así podrán acordar, consenso, la mejor forma de terminar el trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en todo conflicto
No olviden, tiene que haber diálogo y tiene que haber consenso. Y si me piden que tiene que haber una habilidad socioemocional, yo tengo que ver el caso. ¿Cuál es el problema? ¿Faltó escucha activa? ¿Faltó una comunicación asertiva? ¿O faltó empatía? En este caso, vemos asertividad. La respuesta, maestros, es la A. Es la A. A ver, vamos a este de acá. Dos estudiantes conversan y dos estudiantes conversan acerca de los resultados que obtuvieron en una competencia deportiva. Dice aquí, Miguel dice, Luis, ¿cómo, cómo te fue en la carrera? Yo creo que entrenar juntos me dio buenos resultados. Luis dice, creo que no fue lo mismo para mí. Un rechazo, ¿no? Entrenamos mucho para esta competencia y aún no superé mi marca. Estoy cansado de esforzarme un montón para que no sirva de nada, dice Luis. Aquí lo que Luis estoy viendo es de que él tiene un problema de eficiencia, ¿no? O sea, falta reconocer o le falta reconocer su autoeficiencia o el autoeficacia. Pero vamos a ver si esto están pidiendo, ¿no? ¿Cuál es la siguiente respuesta de Miguel? Ah, Miguel evidencia escucha activa hacia Luis, ¿no? Miguel hacia Luis. ¿En dónde se muestra escucha activa? Recuerda que escuchar activa es comprender o entender lo que el otro le está diciendo, pero recuerda que se trata de emociones, no de conocimiento. Porque yo también puedo comprender un conocimiento, ¿no? Yo puedo comprender un texto, pero la comprensión del texto es inteligencia racional. Aquí escucha activa es inteligencia emocional, de poder comprender la emoción, entender la emoción. ¿De acuerdo? Entonces no hay que confundir ahí. ¿En dónde ve escucha activa? Recuerda que la escucha es comprender si la emoción, lo que el otro está sintiendo, pero aquí hay que tener cuidado. Dice Goleman, cuando una persona no comprende lo que la otra persona está sintiendo, hay que preguntarle y si es necesario explicarle lo que uno está, lo que él está sintiendo, ¿no? O sea, funciona de comprender, preguntar y explicar lo que el otro está sintiendo. En varios casos a veces vienen los tres, pero en algunos viene uno nomás o dos características. Entonces vamos a buscar en dónde hay escucha activa. Es comprender lo que el otro está sintiendo aquí, lo que está sintiendo Luis aquí. Recuerda que escucha activa, por otro lado, maestro, no es proponer alternativas de solución. Escucha activa no es darle una orientación, un consejo, un ánimo. Eso no es escucha activa. Que suene bonito, sí, pues. ¿Quién no necesita que le den un ánimo? ¿Quién no necesita que le des que nos den un consejo? Todos, pero no es escucha activa. A ver, vamos aquí. Dice acá la primera intervención de Miguel. Te entiendo, Luis. Sé que estás frustrado por el resultado que has obtenido, pues no parece evidenciar el esfuerzo que has hecho. B. Lo siento, Luis. Debe ser difícil sentirse así, por lo que creo que mejor dejamos de pensar en eso un momento para que no sigas sintiéndote mal. Sí, Luis, yo también me he sentido igual que tú en otras oportunidades y entiendo muy bien lo que debes estar sintiendo en ese momento. A ver, ¿en dónde hay escucha activa? A, B o C.
¿Cuántas respuestas hay? Hay tres de 18 maestros. Vamos, maestro, vamos participando. No nos quedemos, no nos quedemos. Vamos, aunque nos equivoquemos acá. Tres respuestas, miren, ni la mitad, maestro. Vamos, ¿dónde está la escucha activa acá? La C, la A. La A y la C, dice. La A, dice Maribel. ¿Alguien más? Maestro, la C no es. Yo he dicho que ninguna salida, ningún consejo. No, yo también he sentido igual que tú en otras oportunidades. No está sintiendo lo que, no está comprendiendo lo que el otro está sintiendo. Está diciendo que a él también le sucedió. ¿Ah? Y entiendo muy bien lo que debes estar sintiendo en ese momento. O sea, a mí también me pasó lo mismo. Es como quien dice, pero ya pasó, ¿no? O sea, no le está comprendiendo el momento de que está sintiendo Luis. En cambio, la A sí lo dice, te entiendo, Luis, sé que estás frustrado porque vemos frustración acá por el resultado que has obtenido, pues no parece evidenciar el esfuerzo que has hecho. Porque eso es lo que dice acá, está sintiendo lo que Luis está diciendo, está entendiendo eso. En cambio acá, en esta C, está contando que a él también en otro momento le pasó igual. Recuerda que escuchar activamente es comprender lo que el otro está sintiendo, no lo que te estás sintiendo tú. Por ahí va. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es la A, no es la C, ¿ya? No es la C. Muy bien, maestro. A ver, vamos a esta de acá. Luego de identificar diversas problemáticas, ya lo identificaron, y son problemáticas sociales que afectan a la comunidad, al pueblo, que se presentan en la región donde se ubica la IE, a los estudiantes les ha llamado la atención el alto porcentaje de adultos mayores en situación de abandono. Por tal razón, junto con la docente, han decidido abordar este asunto público. O sea, es un problema, ¿no? Un problema que al adulto mayor lo han abandonado. Y bueno, este es un caso real, ¿no? Muchos hijos a veces abandonan a sus padres, ¿no? Para iniciar el análisis, dice acá. Para iniciar el análisis del asunto público, los estudiantes comentan en plenaria sus impresiones sobre esta problemática que está acá, el abandono del adulto mayor, que es un asunto público. En ese contexto, en ese análisis, los estudiantes plantean distintos comentarios. La consigna está, ¿cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes se evidencia mejor los valores del enfoque de derecho? El enfoque de derecho tiene como valores la responsabilidad, el respeto, la democracia, ¿de acuerdo? La participación democrática. Ahí está. Muy bien. Esto está dentro de dónde? Está dentro de lo que son la matriz de los enfoques transversales. Y hay un enfoque llamado el enfoque de derecho. ¿De acuerdo? Aquí no lo tengo proyectado ahorita, no lo tengo a la mano, si no les voy a mostrar, pero le ofrezco enviarles, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de cada uno de los enfoques transversales, ¿no?
Listo. A ver, entonces, ¿cuáles de los estudiantes hace un comentario donde se evidencia mejor, todos pueden ser, ¿ah? Los valores del enfoque de derecho, según el currículo del Nacional de Educación Básica? A ver, el alumno Felipe dice que existan personas en situación de abandono es un problema ético. Recuerda que no hay que perder de vista también el asunto público, ¿ya? Porque eso es lo que nos dice acá. Ya, este es un asunto público que dice acá, ¿no? Acá arriba. Muy bien. Que las autoridades tienen que atender de manera urgente. Por ello que las personas que dejan a sus familiares así no tienen valores morales y deberían ser sancionadas. Lucía dice, yo creo que en este caso se está impidiendo que estas personas puedan tener una buena calidad de vida y que eso ocurra, dice, y que eso ocurra afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y que eso ocurra afecta a la sociedad en su conjunto. Por ello tenemos la responsabilidad de actuar para que esto deje de ocurrir. Renzo dice, pienso que esta situación se da porque las autoridades del Estado no están haciendo cargo de una situación que afecta a estas personas. Por ello creo que si el Estado no toma medidas drásticas, la situación va a empeorar. En donde vemos un comentario del estudiante que se vea los valores del enfoque de derecho, pero teniendo en cuenta el problema de abandono al adulto mayor, que es un problema, es un asunto público, perdón. A ver, ¿quién hace un mejor comentario acá? A, B o C. Pero hay 10 respuestas de 19 maestros, ya hoy día, ahorita se han animado más. 11 la B, la B, la B, la B, la B, la B, qué bueno, porque aquí está el valor, pues, ¿no es cierto? Es uno de los valores de la democracia, es la responsabilidad, ¿no? Es la responsabilidad. La libertad también es otro de los valores. Entonces, ahí se evidencia. Y es más, se ve el asunto público claro, porque esto es un problema que está afectando a la sociedad en su conjunto, dice. Recuerda que un asunto público es un problema que afecta a la población, a la sociedad, al pueblo, ¿entiendes? A la comunidad, a todos, y afecta a los derechos. ¿Ya? Entonces, el que está mejor es la B, porque inclusive aquí menciona el valor, acá no lo menciona, no lo menciona acá. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta sí es la B. Bien,
A ver acá, para profundizar en el análisis del asunto público, para profundizar el análisis, dice profundizar, o sea, hacerlo más extenso, más detallado, más complicado, ¿me entiendes? Más profundo. Cualquiera de esos términos pueden caber aquí en profundizar. En el análisis del asunto público de los adultos mayores en situación de abandono en la región en la que se encuentra la IE, la docente busca que los estudiantes problematicen, dice acá. Problematizar es un proceso pedagógico, no olvidemos eso. Problematizar es un proceso pedagógico que está a saberes previos, el propósito, la problematización o conflicto cognitivo, eh, ¿qué más hay? El acompañamiento, la evaluación y por ahí se me fue uno. Entonces, problematizar es un proceso pedagógico que consiste en que el maestro tiene que generar en el aula, ¿me entienden? Diversidad de ideas del alumno, que el alumno pues exprese una diversidad de ideas y que si se genera debate en el aula es bien, es algo, es un aprendizaje muy significativo. Ojo, el debate desarrolla el pensamiento crítico, no olvidemos eso, y es una habilidad de orden superior. Hay que generar debate, pero si no generamos debate, al menos hay que generar diversidad de ideas, de opiniones, que no sea solamente una opinión, sino varias opiniones distintas al tema. Entonces, aquí el maestro tiene que generar una acción para que el alumno opine, para que el alumno tenga distintas formas de qué opinar. Y si fuera bueno, discrepar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es la acción pedagógica más pertinente. Hay que ir al rol del maestro, que si el maestro aquí es protagonista, hay que anularlo. ¿Cuál es la más pertinente? Todas pueden ser para promover el logro de dicho propósito. Ojo, problematizar, dice. Muy bien. A ver, yo maestro voy a pedir a los estudiantes, si voy a pedir en mediación, está bien, que indaguen. Primero indaguen. Si van a indagar, van a problematizar. ¿Mm? Pero sí funciona porque van a profundizar el análisis. Que indaguen cuáles son las principales causas del abandono del adulto mayor en su región. Van a ver causas, van a ir a investigar del problema. Después de las causas, vamos a dialogar con ellos, yo como maestro voy a dialogar con ellos, acerca de qué se necesita para que dichas causas puedan ser atendidas. Aquí problematizarán, porque están pidiendo problematizar. B, pedir a los estudiantes indaguen. ¿Cuáles son las leyes que protegen a los adultos mayores en el Perú? Luego, una vez que ya indagan las leyes, luego le voy a pedir que averigüen desde cuándo existen dichas leyes y si han sufrido modificaciones en años anteriores. Aquí van a problematizar. Sí, pedir a los estudiantes indaguen cuáles son las problemáticas de la región cuya atención prioriza el Estado antes que a los adultos mayores en situación de abandono. Luego explicarles, dice acá, explicarles que dicha priorización se debe a la urgencia de estas problemáticas. A ver, ¿cuál sería la respuesta?
La C, la A. ¿Y el resto qué dice? El resto dice la C, la A y la A. Bien, miren, si es una acción, el maestro no puede explicar el tema, porque hay protagonismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí suena muy bonito que indaguen las problemáticas de la región y cómo está atendiendo el Estado. Puede ser que genere debate, porque aquí va a haber diversidad de ideas de cómo el Estado atiende a los adultos. Pero aquí lo valora el maestro cuando dice luego explicarles que dicha priorización se debe a la urgencia de esta problemática. O sea, el quien se va a tirar el rollo es aquí el maestro en la parte final. Y cuando vemos protagonismo del maestro, se anula 100% seguro. 100% seguro. Recuerden ustedes que hoy día el que, por eso se llama constructivismo. Recuerden ustedes que el que tiene que construir el aprendizaje es el estudiante y el maestro es mediador, mediador, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esta se va. Ahora, si yo lo mando a indagar las leyes y yo lo voy a seguir que averigüen, siga averiguando. Si acá me pide indágame y acá sigue averiguando desde cuándo existen dichas leyes y si hay modificaciones. ¿Qué diálogo puede haber aquí? ¿Qué diversidad de ideas? ¿Qué opiniones? ¿Qué problematización puede haber acá? No hay. La Pida a los estudiantes indaguen cuáles son las principales causas del abandono del adulto mayor. Si van a dar las principales causas, aquí se meten al saco todos. El Estado, la sociedad, las autoridades, la familia, los hijos. ¿Se dan cuenta? O sea, va a haber diversidad de ideas para tener que ver las causas. Luego voy a pedir que averigüen desde cuándo existen, perdón, acá. Luego voy a dialogar. Si voy a dialogar, significa que vamos a proponer alternativas, vamos a plantear ideas con ello acerca de qué se necesita para que dichas causas puedan ser atendidas. O sea, hay diversidad de ideas, opiniones. Entonces la respuesta es sacar. Recuerda que problematizar es generar diversidad de ideas, ¿ya? Es generar debate, opiniones distintas. Entonces, ese es problematizar. La respuesta aquí es la... A ver, vamos a ver qué cosa hay principalmente acá, dice, ¿no? La consigna dice, voy a leer la consigna para, dice aquí, ¿cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se evidencia principalmente en la intervención del estudiante? Acá. Ustedes saben que los procesos de aprendizaje está el propósito, ¿ya? Está, ¿qué más? Los saberes previos, la problematización o conflicto cognitivo, está el acompañamiento, ¿ya? Está la evaluación. Dentro de la evaluación está la metacognición. Entonces, eh, a ver, ¿cuál de ellos se evidencia acá?
se evidencia, ¿no? Dice acá, para llegar a algunas conclusiones sobre este asunto público, lo que hice primero, mira, está contando el alumno, lo que hice primero fue identificar las ideas principales de las fuentes especializadas que revisé, fuentes. Luego, después de ello, con dichas ideas, elaboré un organizador gráfico y de esta manera me fue más fácil llegar a las conclusiones. Encontré, por ejemplo, un dato que me sorprendió y en que las fuentes coincidían, y es que más del 40% de personas que tienen una discapacidad en el Perú son adultos mayores y que el 20% de las personas mayores de 70 años viven en condiciones de pobreza. De ahí me pregunté, ¿qué se puede concluir a partir de esto? ¿Qué se puede concluir? Así entendí que hay dos condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores, dos condiciones, y que está presente en todo el país y que se mantiene porque no hay un cuidado adecuado de esta población. Entonces aquí hay una manifestación, una impresión que tiene un estudiante acerca de los adultos mayores. ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se evidencia principalmente acá? ¿Qué estará haciendo el alumno? ¿Estará, aquí se evidencia la metacognición, la transferencia del aprendizaje o generar conflicto cognitivo? O la generación de conflicto cognitivo. 'A, B o C, vamos maestro. Ocho respuestas. La A, la A, la C, la A, la A, la A, la A. Hay una C. ¿Crees que aquí hay conflicto? Recuerda que Piaget dice bien clarito, conflicto es cuando se generan ideas, diversidad de ideas, o sea, cuando hay ideas distintas. Hay conflicto cuando hay un enfrentamiento de ideas. ¿Aquí hay enfrentamiento de ideas? ¿Habrá enfrentamiento de ideas? Aquí no vemos enfrentamiento de ideas. Aquí lo que estamos viendo es de que aquí el estudiante está compartiendo y está contando cómo hizo, ¿me entienden? Cómo identificó, cómo hizo el trabajo. Buscó información, sacó ideas, ideas principales, luego hizo las conclusiones, está contando de cómo hizo el trabajo. Y si está contando cómo lo hizo, es lo que plantea Juana, piensa, pues, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué cosa es eso? Es metacognición. Aquí no vemos que el alumno tiene un conflicto de decir una idea y luego dice otra, ¿no? Él está contando cómo lo hizo. Y todavía pone ejemplos. Aquí hay transferencia, no, la transferencia es cuando el alumno aprendió y pues el alumno aprendió y listo y lo transfiere, ¿no? Lo aplica en otro lugar. Lo que estamos viendo aquí es metacognición. Esa es la respuesta. A ver, vamos a esta de acá.
Entonces acá va a responder en este caso dos preguntas, ¿no? Dice, la docente desarrolla un conjunto de actividades para promover la autorregulación emocional. Ojo, hay dos tipos de autorregulación que hay que tener cuidado, ¿ya? Primero, auto significa yo, que yo lo tengo que hacer. Regular significa controlarme, que yo mismo me controle mis emociones. ¿Cuáles son las emociones? La ira, la cólera, la envidia, la maldad, que son las malas. Pero también hay emociones buenas, que es la risa. Hay algunos que se ríen demasiado, ¿no? Ya lo convierten en una pasión que hay que controlar. Hay algunos que el llanto es bueno, pero hay algunos que ya lo convierten, ¿me entienden?, en una pasión, ¿no? Ya lloran demasiado también. Entonces aquí hay que autorregular emociones. Como parte de dicha actividad van a elaborar una caja de herramientas emocionales, una caja. Ese es el producto, una caja de herramientas emocionales, la cual contendrá acciones que lo puedan ayudar a manejar sus emociones. Esa caja es como si fuera, va a haber algunas alternativas de solución de cómo controlarlo. Bien, ese es el caso. Luego de haber confeccionado ya la caja de herramientas emocional, los estudiantes van a elaborar el contenido de esta caja, ¿no? Para ello, la docente realiza la siguiente actividad. ¿Qué dice la maestra acá? ¿Qué actividad vamos a hacer con los alumnos? Dice, primero les pide a los estudiantes que identifiquen situaciones en las que hayan experimentado alguna emoción que les haya resultado difícil de manejar. Primero identifican emociones difíciles de solucionar que a ustedes les haya pasado. Puede ser la cólera, la ira, la envidia, la maldad. Luego les pide que recuerden cómo se sintieron. Recuerden a ver cómo se sintieron en ese momento y les pregunta qué creen que les causó dicha emoción. O sea, son varias preguntas a que identifícame, qué crees que causó causas, ¿me entienden? ¿Cómo se sintieron? Y al último le dice, les pide que mencionen qué acciones realizaron para intentar regular su emoción y si les fueron útiles. Y ahí, frente a esa emoción, ¿qué acciones hicieron? ¿Cuál fue la solución? Miren, varias cositas, ¿no? Identifícame el problema, cómo se sintieron, cuál fue la causa y qué hicieron para solucionarlo, en resumen. Si el propósito de la docente es que los estudiantes elaboren estrategias que favorezcan su autorregulación emocional, porque eso es lo que le está pidiendo al último. Estrategia, cada vez que venga esta palabrita, ustedes tienen que pensar en el cómo. ¿Cómo se va a solucionar el problema? Esto es lo que va a contener la caja de herramientas, como dice arriba. Alternativas de solución, que son el cómo solucionar el problema, que son estrategias. ¿De acuerdo? Que son estrategias. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora aquí, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para continuar con la actividad? A ver, vamos a ver en dónde. Recuerda que es elaborar estrategias, ¿ya? ¿Qué más debe continuar? Porque ya aquí el alumno ya le estoy diciendo, ¿y qué hicieron para solucionar? ¿Qué faltará, no? Al pedir a los estudiantes que incluyan en su caja acciones que podrían realizar para no verse involucrados en situaciones que les produzcan emociones difíciles de manejar, como las que recordaron. Luego voy a dialogar con ellos sobre por qué es necesario que dichas acciones se realicen sobre la base del respeto y la buena convivencia. Eso seguirá después de estas que hicieron. ¿Mm? Yo quiero que el estudiante elabore estrategias que favorezcan su autorregulación. ¿Qué más seguirá ahí? ¿Cómo debe, dice, qué es lo que se debe hacer para continuar? Bien.
Pedir a los estudiantes que incluyan en su caja acciones como las que previamente recordaron y agreguen otras que les permitan tener emociones que sean más positivas. Luego le voy a pedir que comenten cómo las acciones que han planteado como contenido de su caja evitarían que sus emociones le generen consecuencias negativas. C. Pedir a los estudiantes que incluyan en su caja las acciones que realizaron para gestionar emociones como las que recordaron previamente y agreguen otras que les permite mejorar dicha gestión. Luego pedirles que comenten cómo consideran que realizar estas acciones podrían tener un impacto en su bienestar personal. A, B o C. A ver qué han respondido. La C, la C, la C, la C, la C y la C. Muy bien, todos se van a la C, ¿no? Miren, aquí el maestro es clarísimo, ¿no? Y aquí el maestro hace una actividad, identifícame emociones que has tenido, cómo te has sentido, cuáles son las causas y qué hiciste. El qué hiciste son las estrategias que utilizó el alumno. Van a armar su caja de herramientas. Ahora, ¿qué más continuará? Porque yo quiero que sigan elaborando estrategias. ¿Me entiendes? Aquí, ¿cuál es la más pertinente? La más pertinente acá, porque ambos dice acá, miren, pedir a los estudiantes que incluyan en su caja acciones que podían realizar para no verse involucrados en situaciones que le produzcan emociones difíciles de manera como las que recordaron. Luego dialogar con ellos, pero es incorporar estrategias. ¿Cómo lo van a solucionar? ¿Cómo? ¿Mm? Ahora, pedir a los estudiantes que incluyan en su caja acciones como las que previamente recordaron y agreguen otras que permitan. Estas sí, estas tiene, que incluyan acciones que recordaron y que incluyan otras y agreguen otras que les permitan tener emociones que sean más positivas, solamente que sean más positivas. Yo pedirle que comente cómo las acciones han planteado como contenido de su caja evitarían que sus emociones le generen consecuencias negativas. Esta tiene. La C, pedir a los estudiantes que incluyan en su caja las acciones que realizaron para gestionar emociones. Cuando dice gestionar, para que solucionen ellos mismos el auto está aquí. Toda palabra gestionar es porque tú lo tienes que hacer. Ese es gestionar. Cuando dice gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, porque tú lo tienes que hacer. ¿Ya? Y agreguen otras que les permitan mejorar dicha gestión. No pide que comente cómo considera que realizan las acciones podría tener un impacto en su bienestar personal. Lógico que esta tiene más.
porque inclusive habla de bienestar personal, porque si yo regulo, no es para tener una consecuencia negativa como dice la B, ¿no? Sino para mejorar, tener un bienestar. Entonces la respuesta es la C, qué bueno, lo han identificado todo. Acá, a ver, vamos a esta de acá. Después de que los estudiantes han elaborado ya su caja de herramientas y ahí han puesto ya su propósito de cómo controlar, dice, y han realizado alguna de las acciones incluidas en esta, en situaciones de su cotidianidad, la docente busca que realicen un proceso de metacognición, es decir, cómo lo hicieron esa caja de herramientas, sobre cómo han funcionado para ello las acciones. No es de cómo hicieron la caja, sino cómo funcionó esas estrategias, esas propuestas. Para ello entregará una ficha de preguntas. ¿Cuál es lo siguiente conjunto de preguntas? Es más, todas pueden ser, para el más pertinente incluir en la ficha, para promover que el logro de dicho propósito. Ojo, metacognición sobre cómo han funcionado esas estrategias, esas acciones, cómo han funcionado. Eso es lo que van a evaluar. Bien acá. A ver, aquí dice la A. ¿Qué ventajas tiene usar la caja de herramientas emocional? Sería posible difundir a otra persona las ventajas que trae diseñar acciones para manejar las propias emociones. ¿Qué medios utilizaría para hacerlo? Aquí son las preguntas para realizar metacognición de cómo han funcionado las acciones o las estrategias de solución de autorregulación emocional. B. ¿Crees que las acciones de tu caja de herramientas han resultado útiles para el manejo de tus emociones? ¿Por qué? ¿De qué forma crees que podría mejorar las estrategias de tu caja para manejar tus emociones? ¿Sí? ¿Cuántas fueron las acciones que colocaste como contenido de tu caja de herramientas emocional? ¿Has hecho uso de todas las acciones que estaban en tu caja de herramientas? ¿Usaste alguna más de una vez? Recuerda que la metacognición es lograr si el alumno aprendió, ¿de acuerdo? Y aquí dice, lo que yo tengo que ver es metacognición sobre si han funcionado, si ha sido útil las acciones o las estrategias que utilizaste, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál crees que son las preguntas que nos llevan a ello? ¿La A, la B o la C? A ver, siete respuestas. La B, la B, la B, la B, la B, la B, la B. Claro, si yo quiero saber si esas estrategias que yo utilicé han funcionado, yo tengo que ver si han sido útiles o no han sido útiles, ¿no? Esa es la lógica. ¿Y en dónde está eso? ¿Crees que las acciones de tu caja han resultado útiles para el manejo de tus emociones o no? Explícame por qué. Ahora, ¿de qué otra forma crees que podría mejorar esas estrategias de tu caja para manejar tus emociones? Ah.
Si no ha funcionado, entonces ¿de qué otra manera, pues, puedes hacerlo? Entonces por aquí está, ¿ya? Por ahí está. Qué bueno, se han dado cuenta todos, ¿no? Y eso es importante. A ver, dice acá, durante una sesión de aprendizaje, durante lo están haciendo la clase, los estudiantes están proponiendo distintos asuntos públicos para deliberar acerca de ellos. Están proponiendo problemas que afectan a todos para tener que reflexionar, deliberar y reflexionar. En ese contexto de que están proponiendo problemas, un estudiante comenta que en el distrito en la que vive, el municipio ha emitido una ordenanza que prohíbe el uso de los parques para realizar actividades deportivas, lo que ha generado un debate entre los vecinos, ¿no? Hay una prohibición de que se haga deporte en los parques. Dice, debate entre los vecinos que están de acuerdo y los que no, hay un debate. Durante el diálogo de los vecinos sobre esta situación, los estudiantes coinciden en que se trata de un asunto público y brindan distintas razones para justificarlo. O sea, ¿por qué es un asunto público esto? ¿Cuál de los siguientes estudiantes, Berta, Adriana, Julián, justifica mejor por qué el asunto es público? ¿Por qué este problemita es público? Esta ordenanza municipal que prohíbe que se haga deporte en los parques. ¿Por qué esto es un asunto público? ¿Quién justifica mejor? Recuerda que es un asunto público, es un problema que afecta a todos, a la población, a la comunidad, no a un grupo, perdón, no a una institución, no a un grupo reducido, no a una organización, no a una familia, porque esa situación es un asunto privado. A ver, Berta dice, es un asunto público, estoy buscando la justificación del asunto público. Es un asunto público porque en este caso hay mucho debate sobre esto en los medios de comunicación. De hecho, que pueden notar que hay muchas noticias al respecto. Esto es un asunto público. Las noticias, el debate. Adriana dice, es un asunto público porque todo lo que sucede en espacios públicos, como los parques, es un asunto de este tipo. Julián dice, es un asunto público porque con una ordenanza como esta se afecta a las personas en tanto se le limita la libertad. A ver, ¿quién justifica el asunto público? A, B o C. 11 respuestas, hay una B, ¿ah? Porque se da en espacios públicos, ¿es un asunto público? Oh, recuerden, asunto público es un problema que afecta a las personas, a la comunidad, al pueblo, afecta su derecho. Ese es un asunto público. Un espacio público no es un asunto público.
es un espacio, no son personas. El parque es un espacio. Este habla de asunto público, ¿no? Afecta a las personas. En tanto se le está limitando la libertad de poder ir a hacer ejercicio, ¿no? Aquí se evidencia el problema, lo justifica un asunto público. La respuesta es la C, no es la B. Bien, a ver, vamos a la de acá. Dice, la docente desea que sus estudiantes reconozcan aspectos que constituyen su identidad. Aspectos, van a reconocer aspectos que construyen o constituyen su identidad. Por ello inicia la siguiente actividad el maestro, ¿no? Quiero que ellos reconozcan qué aspectos constituyen su identidad. A ver, hay que leer, hay que entender bien este caso, ¿ya? Porque en base a esto vamos a encontrar la respuesta. Dice, pide a los estudiantes indaguen sobre los lugares de nacimiento de sus bisabuelos, lugares, y averigüe los lugares de nacimiento de los abuelos, de los tíos, de los padres, de la madre, y los marquen en un mapa. O sea, van a construir un mapa y van a marcar el lugar donde han nacido, desde el bisabuelo hasta la mamá y el papá. Luego les solicita que investiguen qué costumbres, música, comida, son de esos lugares. Una vez que ya investigaron qué costumbres hay en esos lugares, ¿no? Y indaguen sobre si alguna de ellas todavía se mantiene en su familia. Y finalmente les encarga realizar una presentación individual que conste de dos partes. Primera, muestra sus hallazgos y el segundo van a responder una pregunta, ¿no? ¿Comparto estas costumbres o no las comparto? ¿Cuán importantes son esas costumbres para mí? Y susténtame por qué. ¿Comparto esas costumbres que yo indagué o no las comparto? ¿Qué tan importantes son para mí? Explícame. ¿Por qué? ¿Cuál es la siguiente alternativa? Expresa la razón principal por lo que esta actividad es pertinente para cumplir con el propósito del docente. Recuerda que el propósito es que el alumno reconozca hasta arriba aspectos que constituyen su identidad. Ya, a ver, vamos a buscar la alternativa que expresa la razón principal. ¿Ah? Todas son razones, ¿ah? Pero la razón principal se tiene para lograr que el alumno reconozca esos aspectos que constituyen su identidad. A ver, vamos a ver la alternativa. ¿Por qué la actividad dice? Porque la actividad permite que los estudiantes conozcan las expresiones culturales de los diversos lugares del país. Aquí van a expresar su razón de principal para lograr su identidad, identificar, porque la actividad permite que los estudiantes superen los prejuicios y estereotipos que podrían tener ante su propia herencia cultural. Ahí van a reconocer cómo se constituye su identidad. O sea, porque la actividad permite que los estudiantes reflexionen sobre sí mismos y a partir de las prácticas culturales que comparten con sus antepasados. A, B o C.
Buenísimo, buenísimo, excelente. Claro, pues yo primero permite que el alumno reflexione sobre él, qué costumbres tiene, qué creencias tiene, ¿no? Y a partir de sus prácticas que comparte con sus antepasados, ¿no? Eso van a reflexionar, o sea, qué le pertenece, qué no le pertenece, qué ha heredado y qué es lo que no ha heredado de sus antepasados. Entonces ahí es donde va a reconocer cuál es su identidad, ¿no? La respuesta y el hacer. Excelente. A ver, vamos a esta. Durante una reunión, los docentes conversan acerca de las características de la construcción de la identidad durante la adolescencia y el rol que le compete a los adultos. ¿Tiene el rol? ¿Cuál es el rol que le compete a los adultos cuidadores al respecto? ¿Cuál es el rol que le pertenece o es responsabilidad de los adultos con respecto a la identidad en la adolescencia, ¿no? Teniendo en cuenta la característica de la adolescencia, ¿cuál de los siguientes docentes expresa la manera más pertinente del rol del adulto cuidador? O sea, ¿cuál debe ser el rol del adulto frente al adolescente? A ver, Berta dice, por la variedad de cambios que experimentan los adolescentes, suelen atravesar situaciones, dice, por la variedad de cambios que experimentan, los adolescentes suelen atravesar situaciones que impactan directamente en la construcción de su identidad. Por ello, el rol de los adultos debe ser, aquí está el rol, porque me está pidiendo el rol ya. Por lo tanto, el rol del adulto debe ser el de acompañarlos en su exploración para que puedan establecer por sí mismos sus compromisos con valores, metas y creencias. Ese es el rol del adulto, cuidador, al adolescente. El maestro Alicia dice, la construcción de la identidad de los adolescentes se desarrolla en función a sus pares, a los otros, ¿no? Por ello, la participación de los adultos debe limitarse lo más posible para evitar interferir en la construcción que hagan los adolescentes. O sea, debe ser limitado el rol, conjuntamente con sus pares, de sus valores, metas y creencias. O sea, hay que limitar eso. César dice, durante la adolescencia se termina de consolidar la identidad de las personas. Se termina ahí de consolidar la identidad con la adolescencia. Por ello, la tarea de un adulto cuidador es indispensable para lograr que los adolescentes asuman un compromiso con los valores, metas y creencias enseñados en la familia y que son compartidos por la sociedad. A ver, está construyendo la identidad del adolescente. ¿Cuál debe ser el rol del adulto mayor frente a ellos? A, B o C. Vamos, maestro, van cinco, seis.
8, 9 respuestas. Todos se van por la A, qué bueno, qué bueno. Esta la C tiene bastante, ¿no? Pero tiene bastante en la parte final, pero aquí lo malogra cuando dice que durante la adolescencia se termina la identidad, de consolidar la identidad, no, pues la identidad se construye por todo el lapso de tu vida, ¿ya? Entonces no se termina con la identidad, ahí lo malogra todo. Entonces acá en la A sí pues lo dice, ¿no? La parte final casi lo dice lo mismo que la C, la parte final, pero la cuestión de la primera sí, ¿no? De que hay variedad de cambios que experimenta el adolescente y que suelen atravesar situaciones que impactan. Pero ahí está pues el rol de tener que ver cómo tenemos que ir eh, consolidando pues ese compromiso, esos valores, que ellos mismos lo vayan haciendo, ¿no? Qué bueno, la respuesta sí es la A. A ver, vamos acá. En el marco de un proyecto sobre el maltrato animal, los estudiantes están recabando información acerca de cómo se aborda esta problemática en diferentes países sobre el maltrato animal. ¿Cómo se aborda, ¿no? esta problemática en diferentes países? En ese contexto de que están recabando información, uno de los estudiantes comparte la siguiente noticia. ¿Qué dice la noticia que compartió el alumno? Dice acá, es noticia, ¿no? El titular de la noticia dice, sentencia de un tribunal internacional a favor del bienestar animal en Bélgica. Hay una sentencia, ¿no? Con la finalidad de evitar el sufrimiento de los animales de granja, la ley europea exige, dice, aturdirlos hasta la inconsciencia antes de su sacrificio en los mataderos. Hay que aturdirlos antes de matarlos. Pero la misma ley hace una excepción para los casos de sacrificio religioso, la comida halal y kosher, según las tradiciones religiosas musulmanes y judías respectivamente. Tienen en común asegurar la conciencia del animal al momento del sacrificio. El Estado belga decidió eliminar la excepción religiosa para reforzar su ley de bienestar animal, pero asociaciones musulmanas y judías exigieron a dicho país no hacer este cambio para seguir produciendo la carne de sus comidas de acuerdo con sus tradiciones. Por ello, el Estado belga acudió al Tribunal de Justicia de Europa, de Unión Europea, para que solucionara el conflicto entre los musulmanes y los belgas. Finalmente, el tribunal emitió una sentencia dando la razón a dicho país, lo cual satisface a su sociedad civil cada vez más preocupada por proteger a los animales. Por aquí vemos de que Bélgica dice hay que aturdirlo antes de matarlo. No, acá los musulmanes dicen tienen que ser conscientes, ¿no? Tienen que estar conscientes antes del sacrificio. Entonces, bueno, el tribunal le dio la razón a los belgas, ¿no? Para tener que proteger a los animales. Es una noticia. Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que nos pide acá. Dice, a partir del interés mostrado por los estudiantes, la docente realiza con ellos distintas actividades para analizar la noticia. Va a ser actividades. Dice, luego de haber leído la noticia, los estudiantes coinciden de que esta aborda asuntos públicos, claro, porque está afectando a la población, ¿no? Y a los ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? El propósito está
que el docente tiene como propósito orientar a los estudiantes en la búsqueda de información que lo ayude a justificar por qué dicho asunto son públicos. Buscar información, ¿ah? Tiene que aquí el maestro guiarlo a buscar información y que esta información ayude a justificar el por qué es un asunto público. Recuerda que un asunto público es un problema que afecta a los derechos de las personas. ¿Ya? No se olviden de ello. A ver, pedir a los estudiantes indaguen, bacán, información, por qué Bélgica anuló la excepción en la ley de bienestar animal en el contexto en que lo hizo. Luego le voy a pedir que comente cómo dicha anulación impactaría en las tradiciones de las personas. Aquí habrá una investigar o buscar información para justificar el asunto público. Será la B. Mira a los estudiantes que expliquen cómo el modo de preparar los alimentos es importante para las tradiciones halal y kosher. Luego, pedirles que expongan de qué manera el prohibir parte de dichas tradiciones atenta como la libertad del culto. Aquí habrá información para justificar un asunto público, o será la C, pedir a los estudiantes que averigüen si existen otros países que han anulado la excepción de la ley de bienestar animal. Una vez que averigüen qué otro país, luego le voy a pedir que averigüen si en dichos países hubo reacciones similares como las que hubo en Bélgica, ¿no? A las que las asociaciones mencionadas en la noticia. A ver, ¿quién justifica un asunto público? Con la información. A, B o C. ¿Cuál es la más pertinente? Mientras responde, maestro, voy a traer mi cargador un minuto.
Bien, maestro, 7 respuestas. Vamos a ver si hay unanimidad. Qué bueno, qué bueno, qué bien. Indagan, están buscando información. Bien, asunto público. Para justificar un asunto público es un problema que afecta a todos. O sea, cómo esa ley, ¿entiende? Impactaría en las tradiciones de las personas, ¿no? O sea, ¿cómo va a impactar el problema ahí? En las personas, en la sociedad, en la comunidad. Entonces sí, pues la respuesta es la excelente, ¿no? Bien, en este de acá, luego de que los estudiantes han indagado y discutido sobre la ley de bienestar animal que indica en la noticia que hemos leído arriba, la docente busca que reflexionen éticamente y van a reflexionar sobre la ley, ¿de acuerdo? Sobre la ley. ¿Cuáles las siguientes acciones pedagógicas más pertinentes para el logro de este propósito? A ver, reflexionar es evaluar, meditar. Tiene que haber ambos lados, ¿me entienden? Tiene que haber dos lados en conclusión sobre la ley, ¿no? De repente me imagino los pros, los contras, ¿no? Si es a favor o es en contra, no sé, pero tiene que haber ambos lados. Esa reflexión. Y esa reflexión tiene que ser ética. Y la ética, sí, es cuando la reflexión es justa, ¿no? En donde hay una evaluación de ambos lados, ¿me entiendes? De ambos lados y que sea justa. Y ojo, que es una acción del maestro donde no tiene que haber protagonismo. Si hay protagonismo, anulamos, ¿ya? Pedir a los estudiantes indiquen qué argumentos hay a favor y qué argumentos hay en contra de la anulación de la excepción de la ley de bienestar animal en Bélgica. Luego les voy a pedir que expliquen las consecuencias positivas y consecuencias negativas de dicha anulación. Entendelo, aunque no dice consecuencias positivas y negativas, pero significa de ambos lados, ¿no? B. Pedir a los estudiantes que indiquen qué actores participan en la elaboración de las leyes que regulan las relaciones entre humanos y animales. Luego pedirle que comente las acciones y los intereses de dichos actores. C. Pedir a los estudiantes que expliquen por qué se debe priorizar en las leyes el bienestar animal para evitar sufrimientos innecesarios. Luego le voy a pedir que indaguen sobre las prácticas que podrían ejemplificar dicha priorización, en donde hay una evaluación de ambos lados sobre la ley. Vamos, maestro, vamos participando. Solamente veo activos hasta 10 llegan, más de 10 ya no llegan. La. Claro, que hay ambos lados. Veme los argumentos a favor argumento de la ley a favor, argumento de la ley en contra, ambos lados. Va a haber una evaluación de la ley.
Luego aquí me dice cuáles son las consecuencias positivas y cuáles son las consecuencias negativas. Si lo anulamos, están evaluando ambos lados de la ley. Entonces sí, pues la respuesta es la A, ¿no? Es la A. A ver, vamos a esta de acá. Durante una sesión de aprendizaje, la docente les presenta a los estudiantes la siguiente situación hipotética, con el propósito de que la analicen y planteen acciones, soluciones, ¿no? Que favorezcan la regulación de emociones. Muy bien, se les presenta una situación hipotética para que ellos lo analicen y planteen soluciones. Recuerda que analizar es dividir un todo en partes y solucionar es plantear propuestas pues, de solución, ¿no? A ver, dice aquí la situación, dice. Antonio tiene 13 años. Él suele disfrutar de salir con sus amigos del barrio a jugar vóley después del colegio. Sin embargo, sus padres le han dicho que por una semana no podrá salir a jugar después de clase porque tiene que quedarse a cuidar a su hermana menor. Antonio molesto grita a sus padres diciéndole que preferiría no tener hermana. Se molestó. Siempre la pelea de hermanos. De propósito de la docente que los estudiantes analicen. Arriba lo está pidiendo, ¿no? La situación y a partir de ello planteen acciones, planteen soluciones, arriba también lo dice, para favorecer la autorregulación de emociones. Es decir, analicen las emociones y planteen soluciones para regularla. Eso es lo que nos están pidiendo. Miren, el secreto del análisis tiene que ver varias partes. Es dividir un todo en partes. Por ejemplo, si yo voy a analizar un trabajo de investigación o una monografía, al menos yo tengo que ver cuál es el problema, analizarlo. Luego después yo tengo que ver cuáles son los objetivos, cuáles son la propuesta, las acciones, o sea, dividirlo en partes y luego irlo analizando uno por uno. Y analizar significa comprenderlo, analizar significa interpretarlo, compararlo, criticarlo, argumentarlo, porque el análisis interviene varias habilidades, pero lo hace por partes. Es igualito cuando nosotros decimos, sí, pero vayámonos por partes. No, 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 aguanta tu carro, ¿no? Cuando estamos conversando. No, muy apresurado estás. Vamos por partes, significa vamos analizándolo por partes. No vamos de frente al todo, ¿no? Ese es el análisis. Igual que el médico también, cuando dice voy a analizar la enfermedad, te manda a hacer exámenes por partes, exámenes de ADS, exámenes de orina, exámenes de sangre, tomografías, ecografías, te manda a hacer radio X por partes. Y luego ya llega el análisis, él lo comprende, lo interpreta, lo compara, lo critica y luego ya establece un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el secreto del análisis? Es que aquí tiene que haber varias partes que se estén hablando. ¿De acuerdo? Y luego plantear soluciones, pero ojo, referente a las emociones. Primero analizar las emociones y luego de analizar van a plantear cómo regularlas. A ver, vamos a ver en dónde al menos vemos más de dos partes, ¿no? Acciones del maestro, solicitar a los estudiantes que expliquen qué creen que se sintió, ah, dice, qué creen que sintió Antonio respecto de sus padres y de su hermana. Una vez que ya ven cómo se sintió, luego le voy a pedir, evalúame las emociones de Antonio y expliquen si creen que son adecuadas. Y finalmente le voy a pedir que propongan qué podría ser haber hecho Antonio para experimentar emociones positivas frente a ello
frente a lo indicado por sus padres. Aquí habrá un análisis y habrá propuesta, pero hay que buscarle la masa. O sea, tiene, pero vamos a ver si es la más. Indicar a los estudiantes que se imaginen que ellos se encuentran en la situación de Antonio. Imagínate cómo que están en la situación de Antonio. Luego les voy a pedir que planteen cómo podrían evadir una situación como la que ha provocado que Antonio se sienta así. Y finalmente le voy a pedir que explique por qué creen que es importante cuidarnos de situaciones que nos pueden afectar emocionalmente. ¿Sí? ¿A esta tiene o no tiene? ¿Tendrá análisis? ¿Tendrá propuesta? A ver, C. Pedir a los estudiantes que comenten qué emociones podría haber experimentado Antonio. Luego le voy a pedir que expliquen cómo creen que influyeron dichas emociones en la reacción que tuvo. Y finalmente le voy a pedir que evalúen dicha reacción y planteen qué acciones les hubiera ayudado a Antonio a comunicarse con su padre de la mejor manera. A ver, ¿cuál es la más pertinente para que el alumno, cuál es la acción más pertinente para que el alumno analice y plantee acciones o soluciones de autorregulación de emociones? A, B o C. A ver, ¿por cuál se van? Primero obsérvame las partes, ¿no? A, B o C. Vamos, maestro, vamos, vamos, vamos. Mira cuál tiene más, ¿ya? ¿Cuál tiene más? La C, la C, la C. Miren, mire, maestro, este está fácil, ¿no? Esta la A tiene. Mira, tiene una parte. Primero explícame, luego evalúame. ¿Entiendes? Está hablando de las emociones.
tiene dos partes. Y después, ¿me entiende? Que ya me explican, porque ya aquí se repite, voy a pedir que proponga. ¿De acuerdo? Me dice analice, tengo que ver cuántas partes hay que va a analizar o que va a hacer, acciones que va a realizar y luego me va a proponer. Esta tiene dos acciones que va a analizar y tiene una propuesta, por lo tanto, vale. La de acá dice que imaginen una, la situación, luego le voy a pedir que planteen ya la alternativa de solución. Esta tiene una acción, mala propuesta. Acá la C, coméntame, ¿me entiende? Después que me comentan, le voy a pedir que me expliquen, dos, y luego le voy a pedir que me evalúen, tres acciones, y luego me planteen acciones. Esta tiene tres y tiene la propuesta. Ahora, ¿qué me dice acá? ¿Cuál es la más pertinente? ¿Cuál es la que tiene más análisis? ¿Y cuál es la que tiene? Lógico que la C, pues. Es la que tiene más, pues. Porque aquí hay dos respuestas. Si no hubiera, acá hubiera uno y acá también uno, la respuesta fuera la A, ¿no? Pero esta tiene tres acciones y la de acá tiene dos. Por lo tanto, la respuesta es la C. Bien, vamos a esta de acá. Los estudiantes van a debatir en torno a la siguiente pregunta. Van a debatir. ¿El voto debería ser obligatorio o voluntario? Sobre ello van a debatir. Para que participen en el debate, la docente busca que los estudiantes elaboren argumentos razonados en relación con el asunto planteado. ¿El voto debería ser obligatorio o debería ser voluntario? ¿No? Es la pregunta. Entonces, para que participen en el debate, la docente busca que los estudiantes elaboren argumentos razonados sobre esta decisión. Si es obligatorio o es voluntario, pero tienen que argumentar con alguna fuente razonada. Recuerda que argumentar razonadamente, yo tengo que tener una fuente. ¿En qué me voy a basar para tener que argumentar, explicar o sustentar? Pero que esa fuente que yo voy a utilizar sea una fuente confiable, razonable, pertinente, fiable, como otro le llama. ¿Me entiendes? A lo que yo voy a sustentar. Toda encuesta, entrevista no son fuentes fiables, confiables, para tener que hacer un argumento razonable. El argumento tiene que estar en base a una fuente que sea científica, que sea razonable o confiable, fiable, como lo vuelvo a repetir. A ver, vamos a ver a dónde lo manda a buscar una fuente confiable, cuál de ellas será, y luego que argumente, pues. Tiene que pedirle al maestro que argumente, ¿no? Dice, si eso no es válido, o sea, que argumente si el voto debería ser obligatorio o voluntario, eso van a argumentar, utilizando fuentes confiables. Solicitar a los estudiantes que busquen diversas fuentes de información sobre la pregunta planteada, sobre esta pregunta. Una vez que buscaron información, luego le voy a pedir que identifiquen ideas de las fuentes que podrían ser respuesta a la pregunta y la repliquen en el debate. Aquí habrá argumentos razonables. Tiene, porque van a buscar información sobre la pregunta si el voto es obligatorio o voluntario. Y sobre ello, ¿me entiende? Van a dar sus respuestas, ¿no? Lo van a debatir. Tiene, pero como me dice la más pertinente, así como la de arriba, hay que buscar cuál es la que tiene más, pues. Acá, brindar a los estudiantes fuentes de información especializada. Yo le brindo que puedan revisar para seleccionar argumentos. Yo les brindo las fuentes especializadas. ¿Hay protagonismo? No hay. ¿Saben por qué no hay?
porque un maestro sí puede llevar un material. Yo puedo llevar una ficha y es válido. Recuerda que hay protagonismo siempre y cuando salga de la boca del maestro. Ahí hay protagonismo. Por lo tanto, si yo les brindo información, fuente de información especializada, vale. Que pueda revisar el alumno, porque yo no le voy a dar la esencia, ellos lo van a revisar. Para seleccionar argumentos. Luego le voy a pedir que escojan el mejor argumento que hayan leído y lo presenten en el debate para defender su postura, porque tienen que tomar una postura aquí. ¿Debe ser obligatorio o debe ser voluntario? El alumno tiene que decidir, ¿no? Y tiene que argumentar, sí o no. ¿Voluntario o obligatorio? El alumno tendrá que tomar una postura y argumentar. Tiene. Estamos buscando el más. C, pedir a los estudiantes que busquen información en fuentes confiables sobre la pregunta planteada arriba de nuevo. Luego le voy a pedir que me expliquen a partir de los datos que encontraron por qué su postura es preferible, dice, es preferible a la contraria. A partir de los datos que se encontraron, por qué su postura es preferible a lo contrario o a la contraria. ¿Cuál es la más pertinente? A, B o C. A ver, ¿cuál es la que tiene más, ya? Aquí sí hay la C, la C, la B, la C. Miren, recuerden que acá, si hablamos de argumento razonado, desarrolla el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que tener dos cosas. El alumno tiene que tomar una postura, una decisión, ¿me entienden? Una perspectiva se llama eso, pero que tiene que argumentarlo. Argumentar significa explicar o sustentar. Y a mí me dice argumentos que sean razonados, estos argumentos razonados tienen que ser confiables, tienen que ser verídicos, tienen que ser fiables, ¿me entienden? Etcétera, etcétera. O sea, válidos. Una encuesta, una entrevista no es un argumento razonado. Pero menos mal que aquí no hay. En la A, ¿me entienden? Les voy a buscar, van a buscar diversas fuentes de información, vale, pero no dice confiable, no dice verídica, no dice fiable, no dice nada sobre eso. Fuentes. Luego van a buscar en las fuentes sus respuestas a la pregunta. Pero aquí le falta lo principal, que el alumno tome una postura. Por lo tanto, aquí tiene, pero tiene de manera parcial, no total, pero tiene. Pero vamos a ver la B. Brinda a los estudiantes fuentes de información especializada, bien, pero yo le brindo. Vale si vale. Esta tiene. Que pueda revisar para seleccionar argumentos. Muy bien, ellos van a revisar. Luego le voy a pedir que escojan el mejor argumento que hayan leído y lo presenten en el debate para defender su postura. O sea, aquí interviene, va a tomar su postura y lo va a argumentar en un debate. Esta de acá es la respuesta, tiene respuesta. Esta de acá le falta postura, por lo tanto la B le va ganando. Pero voy a la C, en la C.
Voy a pedir a los estudiantes, busquen información de fuentes confiables. Van a buscar sobre la pregunta planteada. Luego le voy a pedir, explícame, que es argumentar a partir de los datos que encontraron, por qué su postura es preferible a la contraria. ¿Por qué? Su postura es preferible a lo contrario. O sea, lo van a defender en su explicación frente a lo contrario. Ahora, este de acá también es respuesta. Ahora, yo tengo que tomar una decisión. Cuando hay dos respuestas, yo tengo que ver aquí cuál es la que se asemeja más al tema o al caso, o si no, cuál es la que tiene mayor demanda cognitiva. Ahora, la primera, ¿cuáles de las dos se asemejan al caso? Las dos se asemejan al caso. Por lo tanto, ahí no hay problema. Entonces, yo tengo que preguntarme entonces, ¿cuál es la que tiene mayor demanda cognitiva? Y la que tiene mayor demanda cognitiva, yo les digo aquí, si yo les brindo la fuente o yo les pido que busquen la información, ¿cuál es la que tiene mayor trabajo, mayor esfuerzo, mayor sacrificio? Es la C, ¿no es cierto? Una cosa es que yo le dé y otra cosa es que ellos lo busquen. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta va a ser la C, por demanda cognitiva, porque aquí dice la más pertinente. Estos son los típicos casos, maestros, que a veces hay dos respuestas. A veces las tres tiene, aquí las tres tiene, pero una la descartamos porque no tenía postura. A la de acá sí, información especializada, información confiable, ambas por ahí tienen el peso, ambas tienen postura y ambos, el de acá va a debatir su postura y el de acá lo va a explicar. Por ahí tienen, pero la demanda cognitiva es la que tiene que hacerme tomar una decisión. Cuando existe dos respuestas como este caso. Aquí la respuesta es la C. ¿Ya, maestro? Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a quedar, maestros. Cuídense, ahorita voy a enviar las respuestas. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Gracias, maestro. ¿No? Para continuar con este mismo caso, porque nos falta 5, pero también voy a enviar otra práctica. Nos vemos, un abrazo, cuídense.